Hola, mis apreciables alumnos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Su servidora Erika Corina Sánchez Pastrana estará trabajando matemáticas de tercer grado con ustedes del libro 1I del cuarto bimestre. Bueno, para iniciar, chicos, debemos de considerar el siguiente tema denominado el ángulo faltante. Para trabajar este tema debemos de considerar el siguiente propósito: que los alumnos apliquen las razones trigonométricas para encontrar las medidas de los ángulos de un triángulo rectángulo conociendo las medidas de sus lados, ¿sí? Es importante señalar que en este propósito vamos a aplicar las razones trigonométricas, donde vamos a encontrar el valor de ángulos de un triángulo rectángulo a partir de las medidas de sus lados, ¿sí? Como productos vamos a obtener dos. Uno es que se va a desarrollar el punto 8 de la actividad ya contestada en la página 422 y por último van a tener una evaluación, ¿okay? Que al final del video les estaré dando indicaciones. Vamos a iniciar. Como inicio nos posicionamos en la página 422 y vamos a la primera actividad de esta. El subtema, el ángulo faltante. Punto 8. Resuelve. También podemos emplear las razones trigonométricas para hallar el ángulo faltante. Observa la figura y establece las tres razones trigonométricas para el ángulo A y el ángulo B. Observemos que en este triángulo está formado por tres puntos: el punto A, el punto B y el punto C. En el punto C tengo indicado un ángulo de 90 grados, que es un ángulo recto, ¿verdad? En el punto A yo señalé al ángulo alfa y en el punto B al ángulo beta. Ahora, nos dan dos medidas de sus lados. Tengo una medida del segmento BC que mide 10 unidades y otro segmento de AC que mide 8 unidades. Y tengo indicado el segmento AB con la letra C, ¿ok? Para nosotros trabajar el ángulo A o del punto A, en este caso indicado como alfa, bueno, pues voy a obtener el seno, coseno y tangente del punto A y también me pide el seno, coseno y tangente del punto B. Finalmente vamos a ver qué valores tiene el ángulo alfa y el ángulo beta. Pero para poder contestar las primeras fórmulas, pues debo de señalar mi ángulo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo el ángulo alfa en este lado, pues el lado que se encuentra frente a alfa, valga la redundancia, es el cateto opuesto. Y debemos de recordar que la función seno se forma del cateto opuesto, que en este caso mide 10, entre la hipotenusa, que está representada en la parte de abajo con la letra C. ¿Cómo se forma la función coseno? Ok, cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces el cateto adyacente aquí lo tengo señalado en el ángulo A, mi cateto adyacente va a ser 8 y mi hipotenusa va a seguir siendo C, porque no sé cuál es su valor, no sé. Ahora, la función tangente se forma de la relación COCA, ¿se acuerdan? COCA. O sea, cateto opuesto para el ángulo alfa, el cateto opuesto mide 10 y el cateto adyacente mide 8. Muy bien, ahora vamos con el punto B. Para el punto B van a cambiar mis valores, mis condiciones. Ahora, para el ángulo B, pues mi cateto opuesto cambió, ahora mide 8 y mi cateto adyacente mide 10 y mi hipotenusa sigue siendo C. Al encontrar la función seno y sustituirla, bueno, el cateto opuesto ahora mide 8 entre la hipotenusa que mide C, que es desconocida. Ahora, el coseno es el cateto adyacente que mide 10 y la hipotenusa que sigue siendo C. Por lo tanto, la relación tangente cateto opuesto entre cateto adyacente quedó de esta forma, ¿sí? Por lo cual tengo mis tres
ecuaciones, mis tres ecuaciones de seno, coseno y tangente de funciones trigonométricas para el punto A y mis tres ecuaciones o funciones para el punto B de seno, coseno y tangente. Al final vamos a ver cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Continuamos. En nuestro desarrollo vienen unas preguntas y que nosotros debemos de contestar. Son muy importantes. La primera pregunta nos dice, ¿en qué ecuaciones pudiste escribir los datos faltantes? O sea, ¿en qué ecuaciones de mi diapositiva anterior pude escribir datos faltantes? Yo observo que hay datos faltantes en la función seno, porque no conozco a C, y en la función coseno, en ambos puntos, en A y en B. Por lo cual, nuestra respuesta es la siguiente. Entonces, ¿en cuáles no pudimos escribir nuestros datos faltantes? Pues vamos a escribirle en este punto en las ecuaciones de seno y coseno. Ahora, nos indican, resuelve las fracciones y conviértalas en decimal. Vimos dos fracciones que sí conozco, ¿verdad? ¿Qué fracciones fueron? Que sí conozco es la tangente de A, 10 octavos, y la tangente de B, 8 décimos, o muy diferentes los valores. Por lo tanto, vamos a encontrar ese valor y vamos a resolver la división. Sí, aquí se nos fue un 0 de más. Entonces vamos a resolver la división. Es 10 octavos, preguntas técnicas, problemas técnicos, 10 octavos. 10 octavos. Ok, ¿cuánto nos da 10 octavos? Al dividir en la calculadora, 10 octavos equivale a 1.25. Ahora vamos con la función tangente. La función tangente está formada de la división de 8 décimos. Por lo tanto, al dividir en la calculadora 8 décimos, encuentro que su resultado me marca 0.8. ¿Sí? Ahí está. Estas son las dos valores obtenidos con decimales. Nos indica, si conoces el valor del seno, del coseno o de la tangente de un ángulo, ¿cómo puedes determinar el valor del ángulo? Si yo conozco las tres funciones, ¿cómo puedo determinar el valor del ángulo? Y obviamente ese ángulo, bueno, pues estuvimos trabajando ya anteriormente en otro ejercicio de otra clase que lo puedo buscar en las tablas trigonométricas o utilizando nuestra calculadora. Finalmente, discute con tus compañeros las diferentes maneras de encontrarlo y bueno, pues aquí los tenemos. Otra manera es también si tengo los tres valores de los lados, ¿verdad? Del cateto opuesto, adyacente e hipotenusa, pues puedo encontrar también el valor del ángulo que se obtiene al sustituir esas medidas. Busca en la tabla que elaboraron el valor más cercano al que obtuviste al simplificar la fracción. Cuida que corresponda a la razón trigonométrica correcta. Y bueno, ustedes lo pueden checar. Sí, ahorita lo vamos a hacer en la calculadora. Nos viene la siguiente pregunta. ¿A qué ángulo corresponde ese valor? Entonces, si yo obtuve una tangente de A de 1.25, voy a obtener el valor del ángulo, ¿sí? Aquí lo indiqué, inversa tangente de 1.25 me va a dar el ángulo alfa. Por lo cual, ustedes en su calculadora van a teclear shift tangente de 1.25 y nos va a dar un resultado de 51.34. Nuevamente dice, repite el proceso para el otro cociente que tienes en forma decimal. El otro cociente, pues es tangente de 0.8. Aquí no conozco el ángulo beta, ¿verdad? Entonces, para encontrarlo, una vez que yo ya dividí 8 entre 10 y me da 0.8, marco en la calculadora inversa tangente de 0.8 y me va a dar un resultado de un ángulo de 36.65 grados, ¿sí? Aquí le sobra un grado. Ok, esos son los ángulos, los valores del ángulo alfa
y del ángulo beta. Ahora nos preguntan, fíjense bien, aquí nos indican lo siguiente, déjenme checar esto tantito antes de, ¿sí? Bueno, dice, confirma que la suma de los tres ángulos del triángulo sea 180. Si es así, has encontrado correctamente, fíjense, correctamente los valores de los ángulos faltantes. ¿Se acuerdan que ayer yo les decía en la clase? Yo puedo comprobar si están bien mis resultados, ¿sí? Y decíamos entonces que la suma interna de los ángulos de todo triángulo, pues nos tiene que dar 180 grados. Entonces, si me voy yo a mi diapositiva anterior, yo tengo conocido tengo el ángulo de 90 grados, pero no sé cuánto vale alfa ni cuánto vale beta. Entonces nos vamos a este ejercicio y señalamos que la suma de los tres ángulos, que en este caso sería primero marco el valor del ángulo alfa, 51.34. Se lo voy a sumar ¿a quién? Al ángulo beta, que vale 38.85, y esta suma de estos dos ángulos también lo voy a sumar al ángulo recto de 90 grados. La sumatoria de los tres, un aproximado, nos va a dar 179.99. Este resultado de 179.99, recuerden que varía por las unidades de los decimales, ¿verdad? Por lo cual, pues matemáticamente nosotros podemos indicar que yo puedo aproximar ese valor a 180 grados, ¿verdad? Y quiere decir que estoy bien en mi ejercicio. Bueno, para evaluar esta información tenemos dos problemas. El primero es, un submarino desciende formando un ángulo de 15 grados. Entonces, miren, este submarino descendió, ¿sí? Fue descendiendo a un ángulo de 15 grados. Pero, respecto de la superficie del mar, aquí tengo la superficie del mar. Me sonó a la canción de Bob Esponja, ¿verdad? Entonces, tengo la superficie de mar aquí arriba, este submarino desciende, obviamente va descendiendo, ¿ok? Pero con un ángulo de 15 grados. Ahora, nos dice que si avanza 600 metros en línea recta, entonces, bueno, él descendió y avanzó 600 metros en línea recta. ¿Cuál será su profundidad? En el agua, la profundidad es la altura. Entonces, la profundidad la voy a representar como X, ¿sí? Establece las tres razones trigonométricas, ¿ok? Y vemos que la que nos va a servir es la tangente, porque tengo cateto opuesto y busco el cateto adyacente. La relación que la implica es la tangente. Entonces, ustedes pues van a sustituir los datos conocidos en la ecuación. El ángulo es 15 grados, entonces van a poner tangente de 15 grados. Cateto opuesto es 600 metros y cateto adyacente es la X. Estos ejercicios los hicimos ayer en clase. Por lo tanto, al despejar, pues van a encontrar la X. Si tienen alguna duda, revisen sus ejercicios que ayer trabajamos. Y por último, el segundo problema de evaluación, me encantó también, es una aplicación, fíjense, la Gran Pirámide de Keops en Egipto. Tiene una base cuadrada que mide 230 metros en cada uno de sus lados. Aquí está, 230 metros en la base cuadrada. Las caras triangulares de la pirámide, aquí hay que separar, las caras triangulares de la pirámide forman un ángulo de 52 grados. Entonces aquí tengo señalado mi ángulo de 52 grados, ¿sí? Con respecto al del piso horizontal. Entonces en esta parte, abajo aquí lo tengo. ¿Qué tan alta es la pirámide? Entonces busco la altura, pero la altura de la pirámide la puedo señalar aquí o la puedo señalar acá también, en mi diagrama de cuerpo libre. Ahora, para poderlo yo analizar, observo que este es un triángulo que voy a hacerlo a un ladito, miren, ¿sí? Para ver. Pero como este es un triángulo, lo que estoy midiendo, ahora, ¿cuánto voy a tomar en cuenta de la base cuadrangular? Solo voy a obtener la mitad del valor, lo voy a utilizar a la mitad, porque estoy asignando
trabajando este triángulo, esta mitad de la cara, ¿sí? Ahora para eso, pues la función que ya incluso ahí viene, la función que vamos a utilizar, bueno, pues también es la tangente. Ahora, de acuerdo a estos datos, yo sustituyo en mi ecuación. Y tangente del ángulo son 52 grados, cateto opuesto es h, entre cateto adyacente son 115 metros. Y también vamos a hacer un despeje para encontrar h. Esa sería su evaluación. No olviden entregar sus trabajos en plataforma 1i, la evidencia de los ejercicios contestados que hicimos, estos dos problemas que es una evaluación y la foto de evidencia de ellos, así como la conclusión del aprendizaje obtenido. Entonces, bueno, para finalizar, como siempre, me gusta indicarles a ustedes algo un poquito variado. Encontré un meme matemático y nos dice, de dos triángulos, miren, uno es el doctor y el otro es el padre, ¿verdad? ¿Es usted el padre? Sí, doctor, ¿cómo nació? Su hijo tiene un problema. La hipotenusa es menor que la suma de sus cuadrados de los catetos. Y el padre, muy angustiado, dice, oh no, Diostágora mío, es deforme, no tiene teorema. Ay, pobre papá triángulo, su bebé está deforme, ¿sí? Y bueno, finalmente nuestra reflexión del día, chicos. El mejor maestro es el tiempo. Sin necesidad de que hagas preguntas, te da las mejores respuestas. Bueno, pues espero que esta clase les haya, primero, le hayan entendido, en segundo, les haya gustado y en tercero, tengan toda la actitud y ánimo para contestar los dos ejercicios de evaluación. Bueno, quedo a sus órdenes y espero su trabajo en la plataforma 1i. No olviden la lista de cotejo, lo que debe de llevar cada trabajo para que no pierdan puntos. Seguimos trabajando en línea, chicos. Les mando un abrazo y un beso. Hasta pronto.